Buenos días, chicos. Vamos a empezar el día de último día de la semana. A ver, vamos a ver. Señorita Karen Alarcón, Buenos días, Inge, presente. María Isabel Alarcón, Presente, Inge, buenos días. Eric Altamirano, Presente, Inge, buenos días. David Álvarez. No está. Person Ambuludi, Presente, Inge, buenos días. Ricardo Ucapiña, Buenos días, Inge, presente. José Valareso, Buen día, ingeniera presente. Domenica Bejarano, Buenos días, Inge, presente. Nadia Benalcázar, Presente, Inge, buenos días. Jefferson Cavadiana, señor Cavadiana, ¿está? ¿No está? Creo que no. Yesenia Cachote, Buenos días, Inge, presente. Víctor Caiza, Presente, ingeniera, buenos días. Guido Cardoso, Presente, Inge, buenos días. José Casco, Presente, Inge, buenos días. Ángel Cataña. Señor Cataña no está. Magali Cepeda, Presente, Inge, buenos días. Neiser Chimbo, Presente, ingeniera, buenos días. Andrés Estrada, Presente, Inge, buenos días. José Fierro, Buenos días, Inge, presente. Joel Garay, Buenos días, Inge, presente. Alexis García, Presente, Inge, buenos días. Cristian Guato. Parece que alguien tenía hoy práctica de no sé qué. Me dijeron. Erika Inca, Presente, Inge, buenos días. Wilmer Jiménez. Wilmer Jiménez no está. Eric Yanga, Presente, Inge, buenos días. Elvis Llerena, Presente, Inge, buenos días. Joel Macas, Presente, Inge, buenos días. Joana Mayorga, Buenos días, Inge, presente. José Miranda, Presente, Inge. René Mullo. René Mullo no está. Jorge Paredes, Presente, Inge, buenos días. Jefferson Parra, Presente, Inge, buenos días. Eduardo Piñas, Presente, Inge, buenos días. Fernando Robalino, Ingeniera, buenos días, presente. Roberto Rosero, Buenos días, Inge, presente. José Zafadi, Buenos días, ingeniera, presente. Michelle Sagba, Michelle Sagba, no está. Vinicio Salcán, Buenos días, ingeniera, presente. Steven Sigua, Steven Sigua no está tampoco. Jonathan Sinaluisa, Días, Inge, Jeremías Sinaluisa, Presente, Inge, buenos días. César Vaca, Buenos días, Inge, presente. Emilio Vallejo, Buenos días, Inge, presente. Darwin Villarroel, Presente, Inge, buenos días. Marlon Yauricoma, Presente, ingeniero, buenos días. Steven Yumiseva. Presente, Inge, buenos días. Buenos días con todos. ¿Quién faltó, Anita? Buen día, Inge Álvarez. ¿Podría poner en la lista, por favor? Muyo. David Álvarez y señor Mullo. Alguien también acabó de llegar, el señor Jiménez. ¿Listo? ¿Estamos completos? Bueno, con todos vamos a empezar. Estamos
a poquitas semanas ya de acabar el semestre. Qué emoción. Vamos a ver rapidito el último ejercicio que vimos la clase anterior y de ahí pasamos al 9. Les comparto. Les comparto, a ver. En la clase anterior empezamos a ver el diseño de una red ramificada con altura de cabecera conocida. Altura de cabecera conocida, como ya les dije, es cuando tenemos un depósito y conocemos nosotros la altura donde se encuentra la lámina de agua y desde donde se va a realizar la distribución a cada uno de los puntos. En este ejercicio teníamos que encontrar cuáles son los diámetros de la red. Para eso, nosotros que teníamos, vamos a aplicar el método de la pendiente hidráulica uniforme y siempre vamos a trabajar con un catálogo, con un catálogo, sí, tal cual, de tuberías, del proveedor que nosotros queramos. Teniendo en cuenta que los diámetros internos que vayamos a trabajar son los diámetros con los que se van a hacer el cálculo. Si en algún momento se va a cambiar de proveedor o lo que sea, volver a hacer el recálculo con los diámetros internos. No variará tanto, pero hay que estar prevenidos con todo lo que se vaya a tener. Empezamos con la red que teníamos y en este caso empezábamos calculando el caudal circulante por cada una de las tuberías. Ya sabemos que en una tubería, en un ramal de tubería, nosotros analizamos lo que es el caudal, la velocidad de la misma. En los nudos de consumo se analizan las presiones. Y para esto nos tocaba ver cuál era el punto más desfavorable. En este caso me parece que el punto más desfavorable era el punto 2. Esto como lo sabíamos, aplicando el método de la pendiente crítica en cada uno de los puntos. Las pérdidas se encuentran realizando un Bernoulli a cada uno de los puntos y se divide para la longitud, que es la sumatoria de las longitudes cuando llegamos a cada uno de los puntos. Una vez que obtenemos el valor de la pendiente, el valor de la J, analizamos cuál es la menor pendiente que nosotros tenemos en la red. En este caso, el punto 2 tenía una pendiente de 0.004 que nos decía que podemos llegar a tener una pérdida máxima de 4 metros de columna de agua por kilómetro. Si es que no es así, si es que no se cumplía esta pendiente hidráulica, no íbamos a llegar al punto 2 con la presión que necesitamos. Cuando ya tenemos nosotros el primer ramal desfavorable, que en este caso fue el 2, empezamos diseñando los diámetros de las tuberías 0,1 y 1,2. ¿Con qué pendiente? Con la desfavorable del tramo. Aplicamos el valor del diámetro, aplicamos la fórmula del diámetro de Darcy y con esto pudimos encontrar rápidamente el diámetro. Lo que nosotros calculamos con la fórmula de Darcy son los diámetros teóricos. De ahí a nosotros nos toca realizar la normalización de diámetros, que lo hacemos con los catálogos. Cuando tenemos una cabecera conocida, un depósito de cabecera conocida, recomendación se podría en la mayoría de los casos normalizar al diámetro mayor. Diámetros mayores, pérdidas menores. Siendo así, que en este caso, cuando ya teníamos los diámetros de cada tubería, calculamos cuáles son las presiones en los puntos que tenemos y vamos verificando que se cumpla la presión mínima de 30 en cada uno. Y ahora que de aquí ya tenemos una nueva red que analizar prácticamente desde el punto 2, lo mismo, hicimos lo mismo. Calculamos la pendiente hidráulica a todos los puntos, desde el punto 2, el punto más desfavorable que llegamos era el punto 6. En el punto 6 teníamos una pendiente hidráulica de 6 metros de columna de agua por kilómetro. Calculamos de igual manera los diámetros, verificando siempre que se cumplan las pérdidas en esa longitud que se tiene, y luego verificamos las presiones en cada uno de los puntos. Si nosotros iniciamos calculando esta red al punto 2 y luego calculamos desde el punto 2 al punto 6, nos quedaban estos dos ramales aislados por calcular, 2 a 3 y 5 a 7. En este caso, lo que nosotros hicimos, lo que nosotros aquí hacíamos era calcular la pérdida máxima que podía existir en este tramo y de esa manera dimensionábamos. Y lo mismo en el tramo 5 a 7. Me tengo que cambiar. Listo.
Una vez que ya tenemos dimensionadas todas las tuberías, prácticamente lo que tenemos que hacer son las tablitas de resumen. Entonces, en las tablas de resumen, nosotros ¿qué encontramos? Encontramos siempre, cuando hablamos de las tuberías, el caudal que pasa por cada tubería, el diámetro nominal que tiene cada ramal, la velocidad, en este caso, si nos acordamos, que teníamos que cumplir un rango de velocidades de 0.5 a 2.5 metros por segundo. Si nos fijamos, todas las tuberías cumplen con este parámetro de velocidad. ¿Qué pasaría si no se cumpliera el parámetro de velocidad? Nosotros podemos aumentar el diámetro, reducir el diámetro, pero verificando que se sigan cumpliendo todas las presiones del sistema. Y en los nudos, en todos los nudos de la red, como ya les dije, nosotros ¿qué verificamos? En los nudos de la red nosotros verificamos las presiones. Entonces nos dimos cuenta que en toda la red tuvimos presiones mayores a 30 metros de columna de agua. Y con esto dimensionamos ya nosotros la red, de este caso que era con cabecera conocida. ¿Alguien aquí alguna pregunta, alguna inquietud, se le generó alguna duda con este ejercicio? Si no hay dudas, pasamos al siguiente. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Lo que vamos a hacer el día de hoy es un ejercicio, un diseño de una red ramificada con altura de cabecera desconocida. Tenemos la altura de cabecera desconocida. Nos dice que en todos los nudos tenemos un caudal de 20 litros por segundo. Por cada nudo van a salir 20 litros por segundo. En este caso, que nos dice que nosotros tenemos una altura de cabecera desconocida, ¿a qué se refiere? Por ejemplo, aquí podemos darnos cuenta de esto. Tenemos una red. La red se encuentra prácticamente se podría decir, en una topografía plana, por decirles así. Y en este caso no tenemos nosotros un tanque, un depósito que se encuentra en alguna cota alta para poder llegar a cada uno de los puntos con la energía necesaria, sino que tenemos un depósito, el cual está a una cota cero, y que nos toca aquí implementar una bomba. Entonces nosotros al decir que tenemos una altura de cabecera desconocida, nos referimos a esto, que tenemos una bomba y que la altura de bombeo no la conocemos. ¿Ya? En este caso nos toca dimensionar unos diámetros de una red, nos toca dimensionar la bomba y eso. Cuando tenemos nosotros este caso de aquí, que es el diseño de una red ramificada con altura de cabecera desconocida, lo que hacemos es plantearnos un valor de una pendiente hidráulica. Entonces, en este caso, nos planteamos una pendiente hidráulica de 15 metros de columna de agua por kilómetro. ¿Qué quiere decir? Que por cada kilómetro estamos perdiendo 15 metros de columna de agua. Estos valores de aquí que nosotros nos planteamos como pérdidas en una longitud, como una pendiente, corresponden ya a valores que están sancionados por la experiencia. Por la experiencia puedo decirles que podemos tener nosotros en la vida real redes en las cuales podemos llegar a perder alrededor de 5 a 15, como tenemos aquí, metros de columna de agua por kilómetro. Entonces, cuando no sepamos nosotros, por ejemplo, salgamos a hacer alguna inspección en campo de algún sistema de agua potable, de algún sistema de regadío, no sé, y les pregunten tal vez si el depósito que se encuentra en algún lado está a una altura suficiente para llegar al punto más desfavorable de la red. En este caso, ustedes el cálculo pueden hacerlo con estos valores, aplicándose alrededor de una pérdida de 5, el peor de los casos a 15 metros de columna de agua cada kilómetro. En este caso vamos a aplicar esto, la pendiente hidráulica de 15 metros de columna de agua por kilómetro. Presión mínima en los nudos de consumo que vamos a tener, 30. En cada nudo de consumo, aparte que nos dicen que en cada nudo salen 20 litros por segundo, en cada nudo debemos garantizar una presión de 30 metros de columna de agua. Vamos a tener una velocidad mínima de 0.5, una velocidad máxima de 3 y un factor de fricción de 0.020.
que lo vamos a considerar constante para todas las tuberías. Y ahora sí, vamos a empezar. Entonces, como primer paso, tenemos que ver el catálogo con el que vamos a trabajar. En este caso, vamos a trabajar con el catálogo que hicimos del ejercicio en la clase anterior, fijándonos que tenemos los diámetros nominales aquí, que tenemos los diámetros internos que nos dan de cada tubería. Vamos a hacer el cálculo de cuál es el caudal circulante por todas las tuberías. Entonces aquí vamos a poner flechitas. Si nos dicen que por cada punto van a salir 20 litros por segundo, 20, 20, por aquí 20, por acá 20. Por el nodo cero me parece que no sé si 20, pero bueno. ¿Cuál sería el caudal total que está circulando por la tubería 0? Sería la sumatoria de los caudales que salen de toda la red. Entonces, de esta manera podemos fijarnos que tenemos lo siguiente. Como vemos por aquí, si por aquí sale 20 y por acá sale 20, mejor dicho, dejémosles con las flechitas. Si por cada nudo que estamos viendo salen 20, entonces, por ejemplo, por la tubería 3 a 5 van a salir 40 litros por segundo. Aquí seguimos viendo todo lo que sale. Entonces tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y a partir desde el nudo 1 salen 20 litros por segundo. Por eso es que tenemos que de la tubería 0,1 sale un caudal total de 120 litros por segundo. Y sin olvidarnos que en cada punto debemos garantizar los 30 metros de columna de agua de presión. Y ahora sí venimos a la pregunta del millón. ¿En cuál piensan ustedes, en este caso, que es el punto más desfavorable de la red? ¿Cuál piensan que es el punto crítico? Dime, Elvis. El punto 5. Ya Elvis nos dice el punto 5. Podemos anotarlo. ¿Alguien más? Ricardo. El punto 5 también, Inge, porque empezamos en la cota 0, entonces es el punto que tenemos la cota más alta. De ahí tendríamos que definir para la altura de bombeo, más asegurar los 30 metros de columna de agua. Gracias, Ricardo. Fernanda. También, Inge, el punto 5 por estar en la cota más alta. Ya, un ratito. Era Fernanda, ¿verdad? Está en algún lugar de por ahí. Ya, nos han dicho los tres compañeros que en este caso el punto más desfavorable es el punto 5. ¿Por qué en este caso puede ser el punto 5? Tal vez porque es la cota más alta. Bueno, dependería que estemos en la cota 0, no estemos en la cota 0. Así igual nos pongamos, yo que sé que el depósito está en la cota 10. Nos tocaría ver cuál es el punto más desfavorable, que igual seguiría siendo el mismo. ¿Qué podríamos, por ejemplo, aquí verificar? Si nos fijamos en las longitudes de las tuberías, tenemos el punto 6, que es el punto 6 y el punto 4, en sí, que vienen a ser los dos los más alejados. El punto 4 es el que le sigue en altura al punto 5, entonces aquí lo único que nos tocaría ver es si esta longitud nos afecta para ver si el 4 es el más desfavorable, o si no, sería definitivamente el 5. Esto nosotros, ¿cómo lo comprobamos? Ya sabemos cómo calculamos de aquí. Pero ahora nosotros ya tenemos prácticamente el valor de J. Antes, ¿qué hacíamos cuando teníamos la altura de cabecera conocida? Nosotros nos tocaba calcular el valor de J y con el valor menor de J, con el J más pequeñito, dimensionábamos el punto crítico, que hubiese sido este de acá. Pero en este caso, que es la altura de cabecera desconocida, nosotros ya conocemos el valor de J. Nosotros vamos a estar trabajando en este caso con una pendiente, como les dije antes, de 15 metros de columna de agua por kilómetro. Entonces, cada kilómetro se va a ir perdiendo 15 metros de columna de agua. El valor de J ya lo conocemos. ¿Y ahora qué nos toca hacer? Lo que nos va a tocar hacer cuando tenemos un punto de altura de cabecera desconocida es el cálculo de las pérdidas de las partes, de la altura de bombeo. Entonces nos dice acá
Puesto que la red está alimentada mediante una bomba, que esta también se tiene que dimensionar, se trata de un problema de altura de cabecera desconocida. Para determinar la bomba necesaria, vamos a buscar el punto más desfavorable de la red para estimar las pérdidas en las tuberías. Debemos tener en cuenta que todavía no hay el diámetro de las tuberías, no está nada dimensionado, por lo que vamos a utilizar una pérdida de 15 metros de columna de agua por kilómetro. Tenemos aquí, bueno, esta de la altura de bombeo todavía no le paremos. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a empezar nosotros a hacer Bernoulli. Desde el depósito, podría ser desde el punto 0, a cada uno de los puntos. Vamos a ir haciéndole a 1, a 2, a 3, a 4, 5 y 6. Vamos a hacer Bernoulli a cada uno de los puntos para determinar cuál es la altura de bombeo. En este caso vamos a determinar cuál es la altura de bombeo que nosotros necesitamos conocer. ¿Listo? Entonces, vamos a hacer en este caso que ya estamos más o menos todos claros que el punto desfavorable es el punto 5. Vamos a hacer Bernoulli hasta este punto de acá. Entonces, de la siguiente manera. ¿De qué tenemos? Vamos a empezar el Bernoulli en la cota 0. Tenemos la cota en el depósito, más la altura de bombeo. ¿A qué es igual? Es igual a la cota en el punto 5, más la presión que nosotros necesitamos en el punto 5, más todas las pérdidas que existen desde 0 a 5. HF. Ya. De aquí prácticamente ya tenemos todo. Podemos dejar despejada la altura de bombeo. La altura de bombeo, ¿a qué va a ser igual? Va a ser igual. ¿Cuál es la cota en el punto 5? 20. ¿Cuál es la cota en el punto 0? 0. ¿Cuál es la presión que necesitamos? 30. Y las pérdidas. Y ahora estas pérdidas, ¿cómo calculamos? Si nosotros sabemos que el valor de J es igual a las pérdidas sobre la longitud, ahora que nosotros ya tenemos el valor de J, solamente nos queda por multiplicar que las pérdidas es igual a la pendiente por la longitud. Hasta el punto 5, ¿qué longitud tenemos? Hasta el punto 5 tenemos 200 más 400, 600, 600 más 400, 1000. Tenemos una longitud de 1000 metros. Entonces, aquí nos dice que las pérdidas son de 0.015 por 1000. De esta manera, nosotros ya podemos encontrar cuál es la altura de bombeo en el punto 5 que hemos analizado. Déjenme ver mi calculadora. Ustedes también pónganse a realizar ahí las operaciones con su calculadora para ver si es que de repente hago mal algo. Si tenemos las pérdidas de 0.015 por 1000 metros, más 30 y más 20, nos ha salido una altura de bombeo de 65 metros. ¿Verdad? Sí. Gracias, nos ha salido 65 metros de altura de bombeo al punto más desfavorable. Ya. Podemos eso anotarlo por acá. Nos ha salido una altura de bombeo al punto de 0 a 5 de 65 metros de columna de agua. Vamos ahora a ver cuál es el otro punto que tal vez tenemos duda que sea el más desfavorable. Puede ser, no sé, se me ocurre el punto, ¿cuál es? ¿El punto 6 o el punto 4? El punto 4, porque tiene más altura. El punto 4 tiene más altura y... Inge, el 2 tiene más altura, Inge. Ay, tienes razón. O sea, me refería por más longitud. ¿Quién me dijo que el 2 tiene más altura? Muy bien. Podemos hacerle el punto 2. No me había fijado que aquí hay una cota de 15. Entonces, podemos comprobarlo. Vamos a hacer ahora el punto 2. Déjenme les borro acá. Cambia Bernoulli. Lo único que cambia es que ahora vamos a hacerle al punto.
Sería aquí la cota del punto 2 y la presión que necesitamos en el punto 2 y las pérdidas de 0 a 2. Entonces, a 2 nos quedaría aquí la altura de bombeo igual. Sería 15 metros. Más la presión tenemos 30, la cota de aquí es 0, por si no lo pongo. ¿Y cuáles son las pérdidas que tenemos a 2? Las pérdidas que tenemos a 2, ¿qué longitud tenemos? 400 más 200 sería 800 metros por 0.015. No Entonces es aquí... solo 600 la longitud, Inge. Ay, sí, perdón, 200 más 400, 600. Gracias. Muchas gracias. 600, sería 600 por 0.015. Entonces, con esto encontramos una altura de bombeo de 54, no sé si le salió 54 metros de columna de agua. Sí. Gracias. Entonces tenemos una altura de bombeo de 0 a 2 de 54 metros de columna de agua. Y ahora sí hagamos el último punto al 4. Para ver qué es lo que tenemos. Entre el 4 y el 6, el 4 es el más desfavorable, porque estamos en una cota más alta y prácticamente los dos están a la misma distancia. No, me parece que el 6 está más alejado. Vamos a hacerle al punto 4. Sería la cota en 4, la presión en 4 y las pérdidas de 0 a 4. La altura de bombeo en 4 va a ser igual a que cota. Tenemos 10. Tenemos que garantizar una presión de 30. ¿Y cuáles son las pérdidas? Sería aquí qué longitud tenemos desde el punto 0. 200 más 400, 600. 600 más 500, 1100 metros por 0.015. Tenemos una altura de bombeo en 4 de 1100 por 0.015 más 30 y más 10 de 56.5 metros. Nos damos cuenta que el punto 4 ha sido más desfavorable que el 2. Lo podemos poner acá con otro color. Dime, Elvis. Una consulta. Aquí, entonces, aquí en este ejercicio, afectaría la longitud. Es decir, yo estaba calculando, modificando la longitud del punto 4. Es decir, en vez de poner los 500, estos 500, le puse 1100. Ya. Ya. Con esos 1100, ya la altura de bombeo a mí me salía a 65, ay, no me salió bien, 65.5. Ya. En conclusión, esto, la longitud afectaría para elegir la altura de bombeo, ¿no es cierto? Claro que sí. En Es este decir, caso, no importa si la cota, si aquí vale 10 o 5, afectaría más la longitud. hay que comparar, Elvis. Hay que comparar. Todo va a depender de la J que nosotros tengamos para plantearnos en el ejercicio. Todo va a depender. Claro que también depende de la longitud, pero también depende de las cotas de cada uno de los puntos. Eso les queda ya para ustedes para analizar. Entonces, nos hemos dado cuenta que si hicimos aquí las alturas de bombeo, bueno, vamos a hacer para quitarnos de dudas del punto 6 también, ¿ya? Vamos a hacer del punto 6. Para ver cuánto nos sale la altura de bombeo. Si alguien ya hizo del punto 6, dígame cuánto les salió. 57.5. Muchas gracias. Entonces ya me ahorro la escritura. Ya saben cómo se hace. Y nos ha salido que la altura de bombeo del punto 6 ha sido 57.5, me parece que me dijiste, ¿verdad? Sí. Gracias. Con esto, con todos los puntos analizados, ahora sí, ¿cuál es el punto más desfavorable? Lógicamente, es el punto 5, en el que obtuvimos nosotros al inicio una altura de bombeo de 65 metros de columna de agua. Ahora sí, como nosotros sabemos, el punto de funcionamiento de una bomba, siempre debemos nosotros conocer cuál es la altura de bombeo y el caudal de bombeo. ¿Listo? Entonces, aquí esto ya sabemos.
Por eso es que esto ya se me adelantó y aquí nos ha salido que, bueno, tenemos estos datos, según lo que calculamos, la altura de bombeo siempre es la que va a ser al punto más desfavorable, que en este caso es el 5, y qué caudal en sí es el que va a bombear la bomba, el caudal total, que son los 120 litros por segundo. Aquí está el procedimiento de cómo se hace y podemos ver aquí la altura de bombeo en cada uno de los puntos. Entonces nos fijamos que el punto más desfavorable en realidad sí era el punto 5, de ahí nos seguía el punto 6, de ahí el punto 4. Con esto, nosotros, bueno, ya hemos calculado inicialmente cuáles son los puntos con los que vamos a empezar a trabajar, mejor dicho, cuál es el punto desfavorable. Hemos determinado la altura de bombeo. Y aquí hay algo muy importante, que era lo que nos decía aquí. Tener en cuenta que todavía no hemos dimensionado las tuberías. Recién, ¿qué hemos hecho nosotros? Recién lo que nosotros hemos hecho es encontrar cuál es el punto más desfavorable de la red al que nosotros necesitamos elevar más presión, que es el punto 5, pero aún las tuberías no están dimensionadas. Lo que hemos recién calculado es que tal vez con una pérdida, con una J que nos planteamos aquí de 15 metros por kilómetro de pérdida, necesitábamos una altura de bombeo en el punto 5 de 65 metros de columna de agua. Pero aún nosotros, como les digo, no tenemos el diámetro. Por lo tanto, esto es algo como un predimensionamiento con lo que vamos a empezar. Luego nos tocará, sería nuestro diseño definitivo cuando conozcamos los. Al menos, si nosotros ya determinamos los diámetros, con los diámetros reales, ya podemos determinar las pérdidas reales que estamos teniendo. Por ejemplo, si alguien aquí no se quiso plantear una J de 15 metros por kilómetro, sino que solo se perdía 10 metros por kilómetro, iba a seguir siendo el punto 5, el punto más desfavorable. Nos iba a salir una altura de bombeo menor. Entonces, en función de todo eso, está el cálculo de los diámetros. Ahora, una vez que ya conocemos cuál es el punto más desfavorable, que es el punto 5, ¿qué vamos a hacer? Vamos a calcular ahora sí el diámetro teórico al punto más desfavorable de la red. Entonces, en este caso, sería igual a determinar cuál es el diámetro de toda esta red de aquí. De 0 a 1, de 1 a 3 y de 3 a 5. Y nos hemos planteado la misma fórmula que tenemos aquí de Darcy, que está en función del caudal, del factor de fricción, de la J de diseño que tenemos. En este caso estamos aplicando, como vimos, una J de diseño de 15 metros por kilómetro, que viene a ser un valor desfavorable, por eso lo estamos diseñando con eso. Y hemos encontrado nuestros diámetros teóricos. Hemos encontrado aquí nuestros diámetros teóricos. Por ejemplo, vamos a empezar analizando el ramal 0 a 1. De 0 a 1 nos ha salido un diámetro teórico de 275.5 milímetros. Y aquí nosotros, como diámetro nominal, tenemos dos alternativas. Podemos escoger un diámetro de 250 milímetros o un diámetro de 300 milímetros. Si se acuerdan, nosotros antes, cuando teníamos la altura de cabecera conocida, prácticamente lo que hacíamos, ¿qué era? Escogíamos el diámetro mayor porque no podíamos darnos el lujo de tener más pérdidas en el sistema porque si no el agua no llegaba. Pero aquí venimos a tener un concepto diferente. En este caso, que nosotros vamos a incorporar un elemento de bombeo, una bomba, podemos incorporar más energía al sistema. Entonces aquí a nosotros ya nos toca tener un poquito más de criterio y de razonamiento en el que quiero invertir. ¿Quiero invertir en diámetros de tubería más grandes o quiero invertir en diámetros de tubería más pequeños, pero tal vez en una bomba que me eleve más altura de agua? Ya sabemos que los diámetros menores nos generan pérdidas mayores. Al tener pérdidas mayores vamos a necesitar una mayor altura de bombeo. Entonces aquí ya nos queda esa incógnita de ver cuál es la opción que nosotros vamos a dar. En este caso, si nos fijamos para todas las tuberías, nos hemos puesto aquí dos valores de todas para ver. Vamos a ver el ramal 1.3. El ramal 1.3 nos ha salido un diámetro calculado, un diámetro teórico de 234.2 metros.
Y tenemos acá dos diámetros para escoger, el de 200 o 250. Acá están, bueno, cada uno con sus diámetros interiores que tiene. Y de 3 a 5 tenemos, nos ha salido un diámetro teórico de 177.5. Estamos entre 150 y 200, aquí con los diámetros internos. Y ahora aquí la pregunta es, ¿cuál escogemos en este caso? Como les digo, que nos toca aquí analizar. Si queremos, como les dije, invertir en mayor bombeo o en un diámetro menor. En los costos, tal vez que nos sale más costoso el costo, teniendo en cuenta que las bombas consumen mucha energía. Nos toca a nosotros analizar qué es lo que más nos conviene. Entonces, en este caso, nosotros, ¿qué podemos hacer? Nos dicen, puesto que todavía no hemos dimensionado la bomba, nosotros tenemos libertad para seleccionar los diámetros comerciales. En este caso, por ejemplo, vamos a seleccionar los diámetros más cercanos al calculado o a los diámetros teóricos. En este caso, como lo único que hicimos antes fue encontrar el punto crítico y establecer la altura de bombeo hasta este punto, pero con las pérdidas que nosotros tenemos no son reales, tenemos la libertad de escoger los diámetros con los que vamos a trabajar. Entonces, aquí les doy un tip, que en este caso de aquí, que tenemos altura de cabecera desconocida, lo que podemos hacer que es seleccionar los diámetros más cercanos con los que queramos trabajar. Por ejemplo, este diámetro de 234 se encuentra más cercano a 200 o a 250. Entonces, tal vez escogí el de 250. Entonces, vamos viendo a dónde es que se acerca más cada diámetro. En este caso, hemos seleccionado, si se fijan aquí, hemos seleccionado los diámetros más cercanos, 275.5, comparando los diámetros internos. Hemos seleccionado el de 250, aquí el de 234, también 250, y el de 177.5, hemos seleccionado el de 200. Entonces, aquí nosotros hemos ya calculado los diámetros de las redes 0,1, 1,3 y 3 a 5. Nos queda aquí de 200 milímetros, 200 milímetros, y acá, no, perdón, 250. 250, 250 y acá 200 milímetros. Y de una vez, aquí nosotros ya hemos determinado la velocidad y aquí tenemos las pérdidas. Y aquí podemos nosotros darnos cuenta de algo. Por ejemplo, en el tema de velocidad, si nos salió acá un diámetro teórico de 275.5, si nosotros escogíamos un diámetro de 300, la velocidad nos hubiese aquí reducido un poco porque está un poquito alta. Entonces, eso puede ser otro criterio de análisis. Bueno, en este caso hemos escogido 250, que se supone que aún está dentro de los rangos la velocidad, pero es un poquito alta. Y si nos fijamos, aquí ya calculamos de una vez las pérdidas. Estas pérdidas de aquí, como están calculadas con la fórmula de Darcy. El diámetro ya tenemos. Ojo, siempre calcular con el diámetro inferior. Por lo tanto, estas pérdidas de aquí ya están calculadas a reales. Y si hacemos aquí la sumatoria de todas las pérdidas y sumamos el 4.47 y más el 3.97 y más el 3.05, tenemos unas pérdidas de 11.49 metros de columna de agua, de 0 a 5. Entonces, si nosotros comparamos, por ejemplo, con la J inicial, si comparamos aquí nosotros con la J inicial, ¿qué longitud tenemos? Tenemos 400 más 400 más 200.000 metros. Entonces, antes que nosotros nos establecimos como diseño el valor de J de 15 metros de columna de agua por kilómetro, en este caso, calculando ya el diámetro del tramo más desfavorable, nos hemos dado cuenta que solamente tenemos pérdidas de 11 metros de columna de agua por kilómetro. Con esto, ahora sí, ¿qué hacemos? Procedemos con esto ya a dimensionar nosotros la bomba, a calcular la altura de bombeo real del sistema. Hasta aquí, ¿alguna pregunta? ¿Alguna inquietud que se le generó por ahí? Inge, una pregunta. Dime, Neisser. ¿Y qué pasa con las otras tuberías, por ejemplo, de 1 a 2, con los diámetros de estos? Ya todavía no llegamos allá.
Recién estamos en la parte más desfavorable y dimensionando la altura de bombeo. Ah, ya. ¿Ya? Entonces, vamos parte por parte. No nos adelantemos ni nos saltemos. Vamos a hasta ahora recapitular lo que hemos hecho. Primero sacamos la sumatoria de caudales en las tuberías. Después, ¿qué hicimos? Después encontramos el punto más desfavorable, calculando la altura de bombeo a cada uno de los puntos. Encontramos que era el nudo 5. Y con esto ya empezamos prácticamente a dimensionar nosotros el diámetro de la tubería. Entonces, dimensionamos y nos salieron diámetros teóricos. Aquí, como les digo, en este caso que tenemos una altura de cabecera desconocida, podemos seleccionar el diámetro más cercano de la red. En este caso, seleccionamos a los más cercanos y encontramos las pérdidas reales de 0 a 5. Dime, Emilio. Inge, una pregunta. Para la suma de caudales, ¿teníamos un caudal principal de 120 o los de la salida tenían 20 cada uno? Y de ahí le sumo. Sí, nos decía el enunciado que teníamos un caudal de 20 litros por segundo por cada nudo. Entonces son 6, de 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Cada uno sale 20, por lo tanto salen 120. Sí, Emilio. Ya, Inge, gracias. No vi esa parte. Ya, no te preocupes. Una vez que nosotros ya tenemos el punto más desfavorable, que ya tenemos los diámetros del punto más desfavorable y las pérdidas del punto más desfavorable, lo que nosotros vamos a encontrar ahora es la altura de bombeo real. ¿Cómo encontramos la altura de bombeo real? Como siempre lo hemos hecho. Vamos a hacer un Bernoulli de 0, desde aquí desde el depósito al punto 5, para encontrar ya los datos reales. Entonces, ¿qué tenemos? La cota en el punto 0 más la altura de bombeo es igual a la cota en el punto 5 más la presión que necesita el punto 5 más las pérdidas que nosotros tenemos al punto de 0 a 5. En este caso, nosotros tenemos aquí una altura de bombeo de cota en 5, a ver dónde estamos, sí, cota en 520, menos 0, más 30. Y aquí ponemos todas las pérdidas que nosotros teníamos antes. Entonces, de esa manera, con un Bernoulli podemos calcular ahora cuál es la altura real de bombeo. Y como nos dimos cuenta antes, si antes teníamos una altura de 65 metros de columna de agua, considerando un valor de J de 15 metros por kilómetro, ahora que teníamos un valor de 11.49 de pérdidas, la altura de bombeo va a menorar, lógicamente. Entonces, tenemos aquí una altura de bombeo necesaria al punto más desfavorable de 61.49 metros de columna de agua. Esta es ya nuestra altura real de bombeo. Por lo tanto, nuestra bomba se va a diseñar con una altura de bombeo de 61.49 y un caudal de bombeo de 120 litros por segundo. De esta manera, la bomba ya está dimensionada. Ya tenemos cuál es la altura de bombeo al punto más desfavorable del sistema. Si nosotros estamos llegando al punto más desfavorable del sistema ahora con los 30 metros de columna de agua, seguramente vamos a llegar a todos los nudos de consumo con las presiones que necesitamos cumplir. Por lo tanto, el punto de funcionamiento de la bomba es de 61.49 metros de columna de agua por 120 litros por segundo que sale. Como vimos, sencillito. ¿Y ahora qué viene? Ahora, bueno, vamos a calcular los nudos, las presiones en los nudos, en el nudo 1, 3 y 5. ¿Cómo calculamos las presiones? Ya sabemos, haciendo un Bernoulli desde acá, desde el depósito, desde 0 a 1, a 3 y a 5. Vamos a hacer un hito. Vamos a ver cuáles son las presiones, la presión que tenemos en el punto 1. Entonces sería la cota en 0 más la altura de bombeo es igual a la cota en 1 más la presión que tenemos en 1, pérdidas de 0 a 1. Por lo tanto, la presión en 1 que nosotros vamos a tener es igual a que tenemos los 10 metros. ¿Dónde estoy? No, estoy acá. La presión que vamos a tener es la altura de bombeo
los 61.49 metros. La cota de aquí es 0, menos el valor de 10 metros que tenemos en 1 y menos las pérdidas que tenemos en 1. No me acuerdo cuál era el valor, podemos ponerle la fórmula. 8 por F, que me parece que era 0.02, la longitud tenemos 200 metros sobre pi al cuadrado por la gravedad y el diámetro que escogimos al inicio era 250. 0.25 a la quinta. Y todo esto por el caudal al cuadrado. ¿Qué caudal pasa por ahí? 0.12 al cuadrado. Metros cúbicos por segundo. Si nosotros hacemos toda esta operación de aquí, nos sale una presión. Veamos qué presión nos sale. Mejor dicho, veamos si las pérdidas me coinciden a lo que vi antes. Dime, Jefferson. Inge, disculpe, tengo una pequeña duda en la parte de las pérdidas por fricción. Nos había dicho que la pérdida, o sea, que las pérdidas por fricción van a ser igual a la pendiente por la longitud de dicho tramo. Ajá. Y lo que pasa es que la pendiente, como ya nos había dado como dato, es de 0.015. ¿Valdría también si le pondríamos ahí en ese tramo 0.015 por los 200 metros de ese tramo o cambiaría? Ya. Ya te respondo, Jefferson. Solo déjame ver. Le salió 4.87 metros las pérdidas. Alguien más está por ahí. Déjenme ver con la mano levantada. Ya te doy, Elvis, la palabra un ratito. Antes le respondo a Jefferson. 4.87. Entonces sería más 10 menos 61.49. Me salió a mí la presión en 1 de 46.61 o 0.62. Por ahí. Pueda que esté bien, pueda que esté mal. Vamos a ver. Bueno, parecido. 47.02. Debe ser por los decimales. No me acuerdo cuánto les puse. 4 punto algo les puse aquí. 4.87 supuestamente también me salió. Bueno, aquí verificaría. Ahora le respondo a Jefferson. Nosotros, cuando tenemos un problema de altura de cabecera desconocida, que fue el inicio de este problema, ¿qué tuvimos nosotros? Nosotros tuvimos que plantearnos un valor de J, que es como tú nos dijiste, J, que es la pendiente, es igual a las pérdidas por la longitud. Nosotros al inicio, para encontrar cuál era la altura de bombeo más desfavorable en cada punto que fuimos haciendo un Bernoulli, nos planteamos esto de aquí, como hipótesis se podría decir, que vamos a tener unas pérdidas de 0.015 por cada metro de tubería. Con esto encontramos nosotros el valor de la altura de bombeo que antes nos salió 65. Pero como vimos, esto no era real porque nosotros no teníamos hasta ese punto dimensionadas las tuberías. Nosotros sabemos que las pérdidas por fricción se generan en función de la longitud y conociendo el diámetro. En este caso, este valor de la pendiente que nos planteamos al inicio era para determinar cuál era nuestra altura de bombeo del punto más desfavorable. Cuando nosotros ya dimensionamos una vez las tuberías, cuando ya están dimensionadas las tuberías, es lógico que vamos a calcular ya las pérdidas con el diámetro que tenemos y en función de la longitud. Por eso es que nos salió antes ya la altura de bombeo real. Desde acá es más. Una vez que nosotros hicimos el cambio de diámetros, que les normalizamos al diámetro más cercano, que normalizamos los diámetros, ya estamos variando las pérdidas que tenemos. Entonces, en este caso, como vieron, nos sumaron las pérdidas 11 punto algo, ya no 15 por kilómetro, que tenemos desde 0 a 5. Entonces, al tener pérdidas menores, la altura de bombeo iba a ser menor, lógicamente. Entonces, el valor de J que ocupamos de 15 metros de columna de agua por cada kilómetro es solamente teórico. Con eso nos planteamos al inicio. ¿Alguna duda? ¿Alguna otra duda? Una vez que vamos a encontrar las presiones, entonces en cada uno de los puntos nos ha salido una presión con Bernoulli, nos ha salido una presión en 1 de 47.02. En 3 nos ha salido de 48.05. En 5
de 30 metros de columna de agua. Y ya vamos a ver esto. ¿Por qué? Porque con esto dimensionamos nosotros la bomba. Regáleme un segundo. Chicos, disculpas. Cuando estoy aquí me tienen para llamarme para cosas. A ver, hemos encontrado las presiones en cada uno de los puntos. Y aquí nos damos cuenta de algo. ¿Qué está pasando en el nudo 5? ¿Por qué estamos llegando con una presión exacta de 30 metros de columna de agua? Porque estamos llegando con una presión de 30 justito en el punto 5. Dime, Fernando. Mejor idea ahí. ¿Mande? Buena idea. Quiero decir, quizás es por la reducción de los diámetros que tal vez tuvimos al inicio. Para ver lo que nos dio Ay, me hacen 235 reír. 250. A ver, se supone que si aquí nosotros calculamos la altura de bombeo, cuando calculamos la altura de bombeo real, partimos de un Bernoulli, ¿cierto? Y en el Bernoulli nos piden qué presión mínima es la que se quiere alcanzar en el punto 5, que era el desfavorable, y nosotros dijimos 30. Entonces aquí prácticamente estamos revirtiendo el Bernoulli que tenemos. Y lo único que tenemos es que estamos cumpliendo con la altura de bombeo una presión en 30. Con esto, prácticamente está diseñada nuestra bomba para llegar al punto más desfavorable con la presión necesaria. Dime, Fernando. Que bueno, ¿verdad? Yo me confundí más porque o sea, no afecta en nada en que llegue con los 30 metros de columna de agua justos al punto 5 y para el punto 6 no necesitaría más metros de columna de agua. Fíjate a la cota que está el punto 6.
Si el punto 6 hubiese sido más desfavorable, hubiésemos diseñado para el punto 6 la altura de bombeo. Sí, solo todo. Ya me queda. No te preocupes. Se supone que nosotros estamos diseñando hasta el momento para llegar al punto más desfavorable. El punto más desfavorable, ¿cuál fue? Fue el 5. Entonces, ahora sí, un segundo, perdón. Inge, está apagado su micrófono. Sí, Elvis, un segundito, por favor. Perdón, justo me llamaron de la contestación. No, mentira. A ver, listo. Tenemos las presiones y vimos todo el punto más desfavorable, que es el 5. De aquí que continúa, y aquí es mucho más fácil. Mejor dicho, todo lo que hasta ahora se dan cuenta que es sencillo. Todo parte de los conceptos básicos que conocemos, de Bernoulli, y lo más sencillo del mundo. Ahora, si nosotros ya tenemos dimensionado esto de aquí, la red de 0 a 5, ¿qué es lo que falta? Faltan solamente dimensionar estos ramales aislados, de 1 a 2, 5 a 6 y de 3 a 4, ¿verdad? Nos dice, una vez que nosotros ya tenemos dimensionado la bomba, es como nosotros decir que tuviésemos aquí un embalse con una altura de la lámina libre de 61.49. Es lo que encontramos. Entonces, ahora este problema se convierte en un problema de altura de cabecera conocida. Tendríamos que buscar cuál es el nudo crítico en las subredes restantes y calcular la pendiente disponible para el diseño. En este caso, como quedan únicamente ramales aislados, vamos a dimensionar cada uno de ellos por separado. Para la tubería 1-2, las máximas pérdidas que se pueden tener son las siguientes. Entonces, ¿qué nos quiere decir esto? Como les dije, una vez que nosotros ya tenemos la bomba dimensionada para el nudo crítico, es como decir que nosotros tenemos un embalse o un depósito, el cual se ubica a una altura de 61.49 metros, que se correspondería aquí con la altura de bombeo. De esta manera tendríamos la red A1, A2, 3, 4. A ver, espérense, así, así y así. Vamos aquí los puntitos. Algo así es nuestra red, ¿verdad? Ahora nos falta dimensionar, como vimos, nos falta dimensionar esto de aquí, nos falta este de acá y este de acá. Pero como nos damos cuenta, son solamente ramales aislados. ¿Qué pasaría, por ejemplo? ¿Qué pasaría si tenemos esto de acá? Si por acá vendría otra red, otra red, otra red, algo así. Si desde este nudo 1, por ejemplo, se saldría con más redes. Nos faltaría dimensionar toda esta red de acá, imaginándonos que todo esto no es lo más desfavorable, sino al punto 5. O sea, al punto 5, nosotros ya tenemos dimensionada la red. Lo que le estoy diciendo es si desde el punto 1 saldrían más ramales que nos tocarían dimensionar. En este caso, si nos fijamos lo que les acabé de dibujar, es un problema de altura de cabecera conocida, lo que les he dibujado aquí. Y simplemente lo que ya tenemos es esto. ¿Qué nos faltaría dimensionar en ese caso? Nos faltaría toda esta red nueva que les dibujé y los ramales aislados. De esa manera, ¿cómo haríamos el cálculo de esto? Exactamente como se hacían en los ejercicios anteriores. Nos tocaría encontrar cuál es la presión en el punto 1, eso ya sabemos, o sea, la altura piezométrica en este punto, en el 1, y empezaríamos a calcular la J en cada uno de estos nuevos puntos. Yo qué sé, les ponemos 7, 8, 9 y 10 y 11.
Nos tocaría calcular desde el punto 1, como conociendo la altura de cabecera que aquí ya conocemos, la altura piezométrica, nos tocaría encontrar los valores de J para cada uno de los puntos. Entonces, en ese caso, trabajaríamos con el valor menor de J y nos tocaría, ejemplo, el valor menor de J fue el, ¿cuál nos ponemos? El 9. Lo mismo. Si el punto 9 fue en este caso el más desfavorable, el que tuvimos un menor valor de J, vamos a dimensionar ahora de 1 a 7, de 7 a 8 y de 8 a 9. ¿Con qué valor de J? Con el que nos salió menor de toda la red que comprobamos. Y ahora nos falta solamente de dimensionar esto de aquí y los ramales aislados que se los hace con las pérdidas máximas. Entonces, aquí lo que queremos llegar es aquí. Cuando ya tenemos la altura de bombeo real, al punto más desfavorable, se convierte en un problema de altura de cabecera conocida. Es como que aquí ya conocemos porque esto prácticamente ya no se va a modificar porque estamos ya llegando al punto más desfavorable con la presión que necesitamos. Entonces, eso es. Y vamos a calcular ahora los tramos, en este caso, los que se encuentran aquí aislados, que no son ramales, no son redes, sino solo una tubería. Es la 1, 2, la 3, 4 y la 5, 6. Empezamos calculando de 1, 2. Nos dice que la altura piezométrica que nosotros vamos a tener en 1 va a ser la que nosotros necesitamos en 2 más las pérdidas máximas que vayamos a tener. Por lo tanto, para el punto 2 nosotros llegar con una presión de 30, tendríamos aquí una altura piezométrica mínima de 45, que es esto de aquí. Si ya conocemos cuál es la altura piezométrica en 1, lo único que nosotros encontramos aquí son las pérdidas máximas que se van a tener de 1 a 2 para llegar a tener en 2 una presión de 30 metros de columna de agua, que nos ha salido un valor máximo que podemos tener nosotros de 12.02 metros de columna de agua. Con esto aplicamos nosotros ya la fórmula del diámetro de Darcy, el diámetro teórico, y nos ha salido un diámetro teórico de 117.1 milímetros. Con esto, nosotros ya podemos escoger el diámetro. ¿Cuál diámetro sería aquí? ¿El mayor, el menor o el cercano? En este caso, al convertirse prácticamente ya en un problema de cabecera conocida, prácticamente escogeríamos el mayor, para evitarnos generar más pérdidas y todo eso. Entonces, en este caso, tenemos un diámetro que hemos escogido de 125 milímetros y este diámetro nuevo nos ha generado unas pérdidas de 8.46. Entonces, aquí viene algo. Si nosotros las pérdidas máximas que podíamos tener en ese ramal eran 12 metros de columna de agua, con este diámetro nos ha salido 8.46. Aquí podemos ver tal vez qué es lo que pasaría si escogemos el diámetro menor. No sé ni cuál es. Pongámonos que es el de 100. Si aquí escogiendo el diámetro de 100, nos salen unas pérdidas, yo que sé, de 12.25. Ya no nos serviría porque no vamos a llegar con la presión acá. Por lo tanto, aquí nosotros ya mejor nos quedamos por el lado de la seguridad. Escogemos el de 125. Nuestras pérdidas que se nos generan en el tramo son de 8.46, que son menores de las de 12 que necesitamos. Solucionado. Dimensionado ya el 1-2. Ahora, ¿cuál es la presión que tenemos en el nudo 2? Facilito, hacemos un Bernoulli de 2 a 1. Y encontramos que en el nudo 2 vamos a tener nosotros una presión de 33.56 de columna de agua. ¿Listo? De esta manera, solucionado el punto 2. Cumplimos con presiones, tenemos el diámetro. Vamos ahora a hacer el dimensionamiento del ramal 3-4. Exactamente lo mismo. Esto vamos a hacerlo a mano para que se entienda. Por ejemplo, de aquí, del 3 a 4. ¿Cuál era la presión que teníamos en el nudo 3? ¿Se acuerdan? Vamos a ver antes. En el nudo 3 tenemos una presión de 48.05. 48.05. Esto ya calculamos antes cuando dimensionamos el tramo. Tenemos una presión en 3,
de 48.05, me parece que les dije. Listo. Ahora, ¿cuál es nuestra altura piezométrica? Nuestra cota en 3 son 5 metros. Por lo tanto, la altura piezométrica en 3 es igual a 48.05 más 5 metros, que vendrían a ser 53.05 metros. La altura piezométrica. Ahora, hacemos un Bernoulli de 3 a 4 para ver qué es lo que necesitamos en 4. Entonces, para dimensionar 4 nos dice la altura piezométrica en 3, que vendría a ser igual a la cota más la presión, que es lo que tenemos acá, va a ser igual a la presión, bueno, pongámosle mejor así, a la altura piezométrica en 4, que vendría a ser, bueno, los 10 más los 30, más todas las pérdidas, mejor dicho, más las pérdidas máximas que podemos tener de 3 a 4. Entonces, en este caso, queremos encontrar cuáles son las pérdidas máximas de 3 a 4. Las pérdidas máximas de 3 a 4 van a ser igual a ¿qué? ¿Cuál era la altura piezométrica en 3? Era 53.05. Restamos cuál es la altura piezométrica en 4, sería la cota más la presión, menos 40. Por lo tanto, las pérdidas máximas que nosotros podemos llegar a tener de 3 a 4 vienen a ser de 13.05 metros. Nosotros podemos generar con fricción unas pérdidas máximas en este ramal de 13.05 metros. ¿Qué es lo que está con Bernoulli? En 2×3. Ahora, como vamos viendo ya las pérdidas máximas, vamos a aplicar la fórmula de Darcy del diámetro y nos ha salido un diámetro teórico de 120.4 milímetros. Este ya le vamos a normalizar al diámetro mayor, que es 125 milímetros, y con este diámetro ya normalizado, mejor dicho, con este interior, que es con el que se trabaja, se nos ha generado unas pérdidas de 10.57 metros de columna de agua. Nosotros lo máximo que podíamos tener era 13. En este caso tenemos 10, por lo tanto, vamos a llegar con una presión un poquito más alta de los 30. Como vemos aquí, en el punto 4 vamos a tener una presión de 32.48 metros de columna de agua. Es exactamente lo mismo lo que vamos a hacer de 5 a 6. De 5 a 6, si aplicamos el mismo Bernoulli, ay, no me acuerdo ni siquiera cuánto era la presión en 5. En 5 hemos tenido una presión de 30, justo de 30, ¿cierto? En 5 tenemos una presión de 30, por lo tanto vamos a aplicar Bernoulli para encontrar cuáles son las pérdidas máximas. Bernoulli de 5 a 6 sería igual. Tenemos la cota que es de 20, más la presión en 5 que es de 30, ¿a qué es igual? Tenemos en 6 la cota de 5 más la presión de 30 y más las pérdidas máximas que podemos tener de 5 a 6. Por lo tanto, las pérdidas máximas que nosotros podemos tener de 5 a 6 van a ser iguales a ¿qué? A 50 menos 35, que vendrían a ser 15 metros de columna de agua. Las pérdidas máximas que nosotros podemos tener aquí en el ramal de 5 a 6 son de 15 metros de columna de agua. Por lo tanto, aplicamos en este caso, que son las pérdidas que son 15, el mismo criterio de Darcy, con la tubería, el diámetro, nos ha salido 117. Por lo mismo, tenemos la misma longitud, ¿cierto? Nos sale lo mismo. Se nos están generando unas pérdidas de 10.57. Esto es oculto. Como lo que máximo podíamos tener eran 15 metros de columna de agua y nos ha salido 10.57, perfecto. La presión que nosotros vamos a tener en el punto 6, perdón, es de 34.43 metros de columna de agua. De esta manera, hemos terminado
el dimensionamiento de cada uno de los ramales de la red y verificado las presiones en cada uno de los puntos. Vamos a ver los resultados. Como resultados hemos obtenido los diámetros acá de 250, 250 y 200, que es lo primero que dimensionamos, y luego todos los ramales aislados. Hemos visto aquí todos los diámetros que tenemos en cada ramal, el caudal que pasa por cada uno y la velocidad. Velocidades, en este caso, estamos trabajando con un rango de velocidades, se podría decir un poquito alto, pero no son las máximas. Y en cada nudo de consumo, nosotros aquí hemos verificado las presiones que se tiene. Y como podemos ver, cada punto es mayor a los 30 metros de columna de agua. ¿Vieron? Entonces, prácticamente solucionado el ejercicio. Preguntas, quiero que me hagan preguntas. Algo que no entendieron, les puedo repetir. Dime, Elvis. Una pregunta sobre el valor de J es si nos ponemos de 5 a 15 y si ponemos de 20, es si 20 metros de columna de agua sobre kilómetro o solo de 5 a 15 es el límite. Ya, es una buena pregunta. Si tú estableces una pérdida de 20 metros de columna de agua por cada kilómetro, ya es mucho. Lo que máximo se puede encontrar o se puede tener cuando se tiene varios problemas, yo que sé, rugosidad de tuberías o cosas, puede ser 15. Por eso con ese valor nosotros trabajamos como el más desfavorable, se podría decir. De ahí dentro de lo normal, más o menos manejamos un rango de 4, 5, máximo 10 metros de columna de agua por cada kilómetro de pérdida. Es eso. ¿Alguna otra duda? Dime, José. ¿Pueden generarse en sistemas de gran dimensión problemas con respecto a esto de las pérdidas al momento de, por ejemplo, como uno está diseñando para generar la menor cantidad de pérdidas posibles? En este caso, si se tuviese algún problema, por ejemplo, con las presiones, que exista una presión mucho mayor en la tubería y puedan llegar a explotarse. ¿Puedes llegar a generar un problema de ese tipo? Sí. Por ejemplo, como vimos en el ejercicio anterior, ¿se acuerdan que teníamos una presión de 64, me parece, en algún nudo? Por eso nos pedían colocar una reductora. Entonces, siempre, por ejemplo, en este caso, si nosotros vemos el punto 3, el punto 3 es el que tiene la presión más alta. Estamos alrededor de 48, que en sí, si viene a ser una presión alta. Entonces, este punto es el que nosotros lo tendríamos aquí controlado. Más que nada, lo controlaríamos cuando los consumos fueran bajos. Cuando se tiene bajo consumo de agua, las presiones aumentan. Entonces, posiblemente es en la noche, por ejemplo, o en horas de la madrugada. Se lo podría analizar a este nudo de consumo aquí. ¿Qué podríamos nosotros hacer aquí tal vez? Bueno, imagínense aquí que es un caso, se podría decir, de los que suelen ocurrir en la vida real. Tenemos aquí el punto más desfavorable hablando del tema de presiones elevadas, pero fijémonos que el que le continúa es el punto más desfavorable. Entonces, si nosotros, por ejemplo, colocáramos aquí una reductora de presión, ¿qué pasaría? Reduciríamos la presión en este punto, pero también lo reduciríamos a este. Entonces, estos son los típicos problemas que nosotros tenemos en un dimensionamiento de redes, por ejemplo. Que nos toca siempre, siempre, siempre dimensionar al más desfavorable. Pero, por ejemplo, el que le antecede, que es en este caso el nudo 3, tiene una presión alta. A este lo controlaríamos más que nada en las horas de consumo bajo. Como les dije, aquí no podríamos nosotros colocar una reductora, porque si nosotros colocamos aquí una reductora, ya nos llegamos acá con la presión mínima que necesitamos. Y de estos problemas ustedes se van a topar un montón. Entonces, aquí, ¿qué sería? Tenerle controlado, por ejemplo, las presiones del nudo 3 en el sistema y ver que no ocurre nada. Se podría tal vez controlar aquí con una válvula de cierre o algo así. En el caso que algo esté pasando, le cerraríamos un poco para minorar la presión.
sin un tiempo prolongado o algo así para que no nos afecte acá el nudo más desfavorable del sistema. Pero se pueden tener un montón de esos problemas y siempre hay. Eso sería, chicos. ¿Alguna otra duda? Entonces, dime, Elvis. Con respecto al valor de F, puede haber el caso que en algunas tuberías puede tener el valor de F distinto. O siempre en la vida real va a tener el valor de F igual. Gracias, Elvis. Es una muy buena pregunta. Nos acordamos que el factor de fricción justo este F que nos dice aquí, es cómo se encuentra la fricción de cada tubería. Cuando nosotros establecemos, por ejemplo, un sistema nuevo, yo que sé, para una ciudad, para un barrio, para lo que sea, se va a hacer un sistema nuevo, cambiando todas las tuberías de la red, como se supone que todas las tuberías vienen de fábrica y son nuevas, todas las tuberías podrían ser consideradas con el mismo factor de fricción, lógicamente. Pero, ¿qué pasa, por ejemplo, cuando se va a hacer algún análisis y nos dicen, yo qué sé, este ramal de aquí, estas tuberías de acá fueron cambiadas hace un par de años. Y estas de acá van a ser nuevas. Entonces, y aquí nos dicen se va a mantener esta tubería. Es de una manera lógica darnos cuenta que el factor de fricción de estas tuberías va a ser un valor mayor a estas de acá, a las nuevas. Entonces todo va a depender de eso, del tiempo de vida útil que ha tenido esa tubería, de cómo ha venido trabajando, pero cuando tenemos prácticamente una tubería nueva, vamos a plantear un sistema nuevo, que ocurre en la vida real, porque casi nunca se escucha que digan, no vamos a conservar las mismas tuberías con las mismas que haremos que nos construyan. Entonces, en este caso que todas son nuevas, el mismo factor de fricción. Lo que nosotros tenemos que darnos cuenta es que para cada ramal se puede aplicar un factor de fricción diferente. Y eso ya les expliqué yo antes, que el factor de fricción que nosotros tenemos, al menos cuando no conocemos los diámetros, nos toca calcularlo de una manera iterativa luego, hasta que este se nos llegue a normalizar. ¿Alguna otra pregunta? Entonces, ahora sí de tareas, ¿qué nomás tienen? No les he puesto todavía en el aula virtual y les voy a cargar el día de hoy. Vamos a empezar desde el ejercicio de bombeo. Mentira, el ejercicio de bombeo que hicimos, que era el 1, lo van a tener que hacer para que repasen. Lo van a hacer el ejercicio de bombeo a mano. Pongamos aquí, sigamos anotando. El ejercicio de bombeo lo van a hacer a mano, una mano. El ejercicio 1, que era el dimensionamiento, no me acuerdo cuál era. Ese era el ejercicio 1. El ejercicio 2, que era el de la red con la pendiente hidráulica, también que lo hicimos de paso a paso, lo van a hacer a mano. El ejercicio 3, que era el anterior a este, de cabecera conocida, ese lo van a hacer a computadora, en una hoja de programación de Excel. Y van a hacerle en Excel, pero también van a programarle en este ejercicio 3 al factor de fricción. ¿A qué me refiero con programarle al factor de fricción? Van a programarle para hacer el cálculo del factor de fricción cuando no se les dé el diámetro con la fórmula de Swan. J. Entonces, esto yo ya les expliqué que para empezar, por ejemplo, un dimensionamiento, si es que no tenemos el factor de fricción, se puede aplicar el criterio de velocidad conociendo la fórmula de continuidad para el diámetro de las tuberías, y con eso iniciamos calculando esto. Bueno, y este ejercicio 4 de aquí, que es de la red de altura de cabecera desconocida, lo van a hacer también a mano, para que aprendan lo de la altura de bombeo, y más que nada no se les olvide. Porque ustedes cuando programan algo, simplemente ese rato están pilas y todo, pero ya le dejan a su computadora que les resuelva el examen. Y es de ahí cuando se les cambia algo y no van a saber cómo hacerlo. Entonces, tienen todas esas tres manos de las otras, ya les había hablado, solo les faltaba la pauta. Les voy a dejar todo para el siguiente viernes, para que no se complique. ¿Alguna duda? Perdón, se me cortó, estoy con conexión estable. El ejercicio 4 dijo solo mano. Este sí, paso por paso. Ya. Eso es, chicos. ¿Es un solo taller o varios diferentes? No sé.
No sé, hoy tarde que les haga, yo creo que uno solo. Uno solo vamos a calificarles como uso, una sola nota. No, les voy a hacer como diferentes, para que todos tengan nota. Entonces ya les subo tarde todas las pautas y todo lo que necesitan saber, pero ya les estoy diciendo con anticipación. Eso, por favor, dedicarse a estudiar, al menos ya conociendo esto, ya en la siguiente clase que tengamos, ya empezamos nosotros con un dimensionamiento de una red hidráulica para un sistema de riego. Ahora que ya saben cómo se dimensiona un sistema con la pendiente hidráulica, como les dije, esto de aquí les sirve para dimensionar una red de agua potable, una red de riego, hasta les sirve para el tema más o menos para el hidrosanitario. Por favor, aprovechen. Cualquier duda, inquietud, estoy a las órdenes, me buscan. Si no, y nos vemos Dios mediante el día miércoles con ustedes. Cuídense, chicos, estudien, por favor. Que pasen muy bien. Un muy buen fin de semana, no se desmanden. Hasta luego, Inge.